Territorio presenta La Hora de la Oración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Bienvenidos, amados televidentes, una vez más a este tu programa, La Hora de la Oración. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor que nos permite poder estar aquí nuevamente ministrando a través de las pantallas de nuestros televisores y llegar a sus casas, a sus hogares y poder bendecirles a través de lo que Dios nos ha dado, bendecir sus vidas, bendecir sus familias a través de la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor. Estamos comenzando una semana cargada de bendición, cargada de la guianza y la dirección de nuestro amado y precioso Espíritu Santo y bajo la dirección y la coordinación de la palabra preciosa del Señor. La Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Qué importante es ser guiado por nuestro amado amigo Espíritu Santo, que es el que nos da las cosas, el que nos guía, nos direcciona y nos enseña a caminar en esta vida correctamente para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero comenzar esta semana abriendo nuestras Biblias en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Libro del profeta Nehemías, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y leo para todos ustedes bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Dice la palabra que un día estaba el profeta Nehemías orando, y mientras el profeta Nehemías oraba, vino Ananí, uno de sus hermanos, y vino Ananí con unos varones de Judá, y dice que les preguntó, Nehemías le pregunta a su hermano y a aquellos varones: ¿cómo están los judíos? O sea, ¿cómo están las cosas por Jerusalén? ¿Cómo están las cosas por la casa? ¿Cómo está la familia, los hermanos, los amigos? Y cuando Nehemías pregunta esto, empieza a contestarle, aleluya, y dice que habían quedado, o que había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos le responden: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías oyó estas palabras, dice la Biblia que Nehemías se sentó y empezó a llorar, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos
para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Después de Nehemías escuchar la triste noticia de la condición en que se encontraba la gente de su pueblo en Jerusalén, la gente de su tierra, dice que su hermano y los que iban acompañándolo le contaron que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que la ciudad había sido, bendita sea la gloria del Señor, y que las puertas de la ciudad habían sido quemadas bajo el fuego. La Biblia dice que Nehemías se sentó a llorar y empezó por algunos días duelo y empezó a ayunar y empezó a orar delante de Dios, pidiéndole a Dios misericordia y recordándole a Dios a través de la oración su promesa, su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Nehemías estaba, aleluya, sirviéndole a un rey llamado Artajerjes. Y la Biblia dice que el trabajo de Nehemías para con este rey era el de un copero. ¿Qué era un copero? El copero era aquel que probaba el vino y probaba los alimentos antes de que el rey los probara, por si de pronto el alimento o el vino que iba a ser entregado para que el rey comiera llevaban algún veneno para matar al rey. El copero tenía que probar primero el vino y el alimento para que si pasaba algo, la vida del rey estuviera a salvo, y por lo tanto el copero vivía. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que un día, en medio de esta situación, Nehemías empieza a clamarle a Dios por misericordia. Nehemías empieza a orarle al Señor y por la condición de la tierra, del pueblo de Jerusalén, donde sus padres habían muerto y donde se encontraban los sepulcros de sus padres. La tierra que lo había visto nacer, la tierra de Dios, la ciudad de Dios, Jerusalén. Y Nehemías comienza a clamar a Dios. Ahora, el hermano Ananí y aquellos varones que acompañaban a Ananí, el hermano de Nehemías, le cuentan que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que toda la provincia estaba en gran mal y en gran afrenta. O sea, que todas las gentes de ese pueblo habían sido llevadas cautivas, habían sido esclavizadas, a las mujeres las violaban, a otras las llevaban como servicio a la casa de los pueblos enemigos y de aquellos invasores de la ciudad de Jerusalén. Era un caos total, había abuso constante de los niños, de las familias, era una cosa desastrosa y terrible. Pero Nehemías, al ver que los muros habían sido derribados y las puertas habían sido quemadas a fuego, empezó a notar, o Nehemías sabía el porqué, la causa de aquella situación. ¿Qué representaban los muros? ¿Qué representaban las puertas de la ciudad de Jerusalén? Hoy nosotros en Cartagena conocemos las murallas de Cartagena. Los muros de Jerusalén eran los medios de defensa
como un día las murallas de Cartagena fueron los medios de defensa para los ejércitos enemigos o extranjeros que querían invadir aquellos lugares. Jerusalén tenía sus muros, y los muros eran los medios de defensa y de protección que impedían que cualquier ejército enemigo que quisiera apoderarse de aquella ciudad y pudiese hacerles daños a todo individuo que hacía parte de ese lugar. Las puertas era lo mismo. Todo esto eran los medios de defensa de la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia dice que, alabado sea el nombre del Señor, que los muros de Jerusalén habían sido derribados y que sus puertas habían sido quemadas al fuego. ¿Qué había ocasionado toda esta situación? Que el pueblo o que el lugar o la ciudad de donde provenía Nehemías, la ciudad de Jerusalén, el pueblo o la nación de Judá, estuviera pasando por todo esto. ¿Cuál había sido la causa de este problema? Nehemías sabía que el pueblo de Jerusalén le había dado la espalda a Dios, había pecado contra Dios, que ya habían quitado el culto y la adoración a Dios, que ya se habían alejado para adorar a otros dioses paganos, y el pueblo se había desenfrenado, ya no querían nada con Dios. Por lo tanto, toda esta situación, ese abandono a Dios, ese rechazo a Dios, esa manera de vivir a una manera personal e indiferente a la voluntad de Dios, provocó que los ejércitos enemigos tomaran fuerza, que los muros de Jerusalén se debilitaran y los enemigos de Israel, de Jerusalén, del pueblo de Judá, tuviesen acceso a esta ciudad, a este pueblo, y los invadieran y los tomaran como esclavos y los llevaran cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en la oración de Nehemías vemos una oración de humillación. Y aunque Nehemías no estaba en ese lugar, sino que estaba en otra provincia, Nehemías en medio de la oración del clamor se incluye él y no habla en singular, sino que Nehemías habla en plural, alabado sea el Señor, porque él reconocía que hacía parte del pueblo y él se involucraba, bendito sea el nombre del Señor. Y Nehemías le decía: esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido, aleluya, contra ti. Sí, dice a Nehemías, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. El pueblo de Israel ya no guardaba la palabra, ya no guardaba las ordenanzas de Dios, violaban las órdenes de Dios, violaban los mandamientos, violaban la palabra, violaban lo establecido por Dios, lo que Dios les había mandado a guardar. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso Nehemías entendió por qué le estaba pasando esto al pueblo de Israel, por qué le estaba pasando esto a la ciudad de Jerusalén. Hermanos, amigos, tenemos que saber algo. Nada en nuestra vida viene porque sí. Todo tiene un origen. Las mismas enfermedades tienen un origen. Mucha gente hoy se enferma porque son descuidados con su salud. Y cuando nos sentimos bien, que nada nos duele, o cuando estamos jóvenes, abusamos de la salud, abusamos del cuerpo, abusamos de muchas cosas. Pero llega un momento en que este cuerpo empieza a cobrar factura. Y es cuando empiezan a salir los problemas de diabetes, empiezan a salir los cánceres, empiezan a salir los problemas de artritis, comienzan a aparecer problemas en los huesos y problemas en diferentes áreas de la salud, en la vida de muchas personas. Pero todo eso tiene un origen, tiene un pasado donde abusamos.
gente que ha abusado del cigarrillo, gente que abusó del alcohol, gente que abusó de muchas cosas en su vida a través del cuerpo. Ya al pasar de los años, el cuerpo empieza a cobrar factura. Y mucha gente no entiende eso. Yo le hablo a la iglesia acerca de la medicina preventiva. Esa medicina que nos ayuda a prever, a cuidarnos antes de que venga el problema. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que cuando ya las detectan no tienen reversa. Hay enfermedades que cuando no las detectan ya no hay nada que hacer. Por eso nosotros tenemos que manejar la medicina preventiva. Y no solamente estos problemas ocurren en nuestra salud, en muchas áreas de nuestra vida, en la economía, en las cosas materiales, en la estabilidad emocional, en la estabilidad sentimental, en la estabilidad familiar. Cosas que empiezan a acontecer en nuestras vidas, pero que todas tienen un origen. Lo que le estaba pasando a Israel, lo que le estaba pasando al pueblo de Judá en Jerusalén, no venía así como así. No fue algo que de repente se manifestó. Era la condición de un pueblo que había abandonado a Dios, que estaba tirando por el piso sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, lo que Dios establecía que el pueblo tenía que hacer. Alabado. Y el pueblo se dedicó al pecado, se dedicó a pecar contra Dios, se dedicó a violentar la estructura establecida por Dios para ese pueblo. Bendita sea la gloria del Señor. Y estaban viendo en este pueblo los resultados de abandonar a Dios, los resultados de darle la espalda a Dios, los resultados de no cumplir las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos y los preceptos que Dios le había dado a Moisés para que los enseñara al pueblo. Y no estaban guardando la palabra, no estaban viviendo la palabra. Pero también Nehemías le recuerda en la oración a Dios que, y ahí nos damos cuenta de que Nehemías sabía lo que estaba pasando, que no era ajeno al conocimiento de quién era Dios y cómo actuaba Dios. La Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Cuando llevamos a Dios por la buena, cuando obedecemos su palabra y hacemos las cosas como a nuestro Padre Celestial le agradan, vamos bien, vamos, aleluya, protegidos. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios pelea por nosotros. Viene la bendición, viene la gloria, viene la paz, viene la tranquilidad, viene, aleluya, el respaldo de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero cuando yo violo esto, cuando yo abandono a Dios, abandono la palabra y me alejo de esto, entonces las cosas cambian, porque ya Dios se vuelve fuego consumidor. Y aquí Dios estaba mostrando parte de lo que a él le estaba desagradando de un pueblo que lo que menos Dios esperaba era que le diera la espalda. Y Nehemías empieza a orar, y en medio de su oración le dice: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis. Nehemías aclara la oración y aclara bien la palabra. Muchas veces nosotros lanzamos palabras y tomamos palabras que simplemente nos benefician. Amén. Si estuviéramos en este tiempo, lo único que nosotros expresaríamos es que, bendito sea el nombre del Señor, expresaríamos la parte buena. Pero Nehemías le recalca y le recuerda al Señor lo que le había dicho a Moisés, que si nosotros pecamos, tú nos disparcirás por los pueblos, o sea, nos llevarías cautivos. Pero si nos volvemos a ti, o sea, después de caer en ese pecado, de esa condición, si nos arrepentimos, si nos humillamos, si nos volvemos a ti humillado y reconociendo nuestro error y nuestra falta, tú también le dijiste a Moisés, eso es lo que le está diciendo Nehemías, que que si guardábamos tus mandamientos y los poníamos por obra,
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí tú nos recogerías y nos traerás al lugar que escogiste para hacer habitar allí tu nombre. O sea, tú nuevamente nos traerías en bendición. Tú nuevamente reestructurarías todas las cosas. Y en medio de la oración, Nehemías le clama a Dios. Dios le da todo su respaldo. Y Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes para que el rey le dé el permiso y le permita salir. El rey ve el semblante de Nehemías y le pregunta que por qué está enfermo, que por qué está triste, que por qué está triste en su presencia. Porque el rey conocía a Nehemías, sabía que era un hombre alegre, un hombre gozoso, un hombre lleno de vida. Amén. Y de pronto, de un momento a otro, el rey empieza a notar la tristeza en Nehemías. Y el rey le empieza a preguntar que si está, ¿por qué estás triste? Pero no estás enfermo, no tienes problemas, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y es cuando Nehemías le participa al rey Artajerjes la situación de su pueblo, lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en Judá. Y la Biblia dice que el rey, que podía ser un impedimento para que Nehemías pudiese dirigirse hacia Jerusalén, le dio todo el aval. La Biblia dice que Nehemías le pidió carta al rey de recomendación para que en los lugares donde él pasare no tuviese problemas. Y que cuando pasara por el bosque, al que estaba encargado del bosque, le diera madera. Nehemías había sido escogido por Dios para que llegara a Jerusalén y fuera y reedificara los muros que habían sido derribados y restaurara las puertas de la ciudad. O sea, para que levantara y reestructurara nuevamente los medios de defensa que los enemigos habían derribado en Jerusalén. Y la Biblia dice que Nehemías se dirige hacia Jerusalén. Y las cartas de recomendación del rey Artajerjes fueron de gran bendición, porque donde él las presentaba le daban paso libre. Y en esta situación llegó a la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, dice la Biblia: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías no le dijo a nadie nada cuál era la misión que él tenía de haber regresado a Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ya las estaba viendo personalmente. Primero se las había contado su hermano, y ahora él estaba pisando la tierra literalmente donde habían acontecido los hechos, la ciudad de Jerusalén. Y con sus propios ojos, Nehemías el profeta estaba viendo los muros derribados de la ciudad de Jerusalén, y estaba viendo cómo las puertas habían sido consumidas por el fuego. Dice la Biblia: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron, dice la Biblia, sus manos para bien. Alabado sea el Señor. Cuando Nehemías les muestra, o llega a la ciudad de Jerusalén, encuentra una ciudad desierta, una ciudad llena de oprobio,
Una ciudad desolada, destruida, acabada, en ruinas, en miseria, totalmente abandonada. Pero esa no era el anhelo de Dios. ¿Por qué los muros de Jerusalén fueron derribados? ¿Por qué las puertas de la ciudad fueron quemadas? ¿Por qué los medios de protección de aquella ciudad habían sido destruidos? ¿Y qué representan esos muros y esas puertas para nosotros en el día de hoy? ¿Qué había ocasionado eso? Todo esto que había acontecido había sido, hermano, por un pueblo que se había cansado de obedecer a Dios, que ya no quería nada con Dios, que ya no quería absolutamente obedecerle a Dios, ni vivir una vida ordenada delante de la presencia de nuestro Dios. El pueblo se había desordenado, el pueblo se había desenfrenado, el pueblo había perdido la cordura, habían perdido la santidad, habían perdido su comunión con Dios. Esto es tan tremendo, hermanos y amigos, que en el lugar donde se había establecido el culto para Dios en Jerusalén, el mismo pueblo había sacado a Dios del templo y estaban adorando a dioses paganos, a dioses de otros pueblos, de otras naciones, a las cuales Dios aborrecía, a las cuales ellos sabían que eso era abominación a Dios. Lo primero que quitaron fue el culto a Dios. Ya nadie adoraba a Dios, ya nadie tenía temor a Dios, ya nadie quería nada con Dios. Sacaron a Dios del templo, sacaron a Dios de la iglesia para adorar imágenes, para adorar a dioses paganos. Y esto trajo ruina a aquella ciudad, esto trajo ruina a aquella nación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice que Dios no solamente llamó al profeta Nehemías para que fuera a la ciudad de Jerusalén, sino que también escogió al sacerdote Esdras. ¿Por qué? Porque Nehemías fue cogido por Dios, seleccionado por Dios, para que reedificara los muros y las puertas de Jerusalén, o sea, los medios de defensa. Pero también Dios escoge al sacerdote Esdras para que restaure el culto a Dios. Porque si Dios manda a Nehemías y restauran los muros y no restauran el culto a Dios, de igual forma los enemigos de Israel y de Jerusalén iban a cuantas veces quisieran, destruirían los muros y nuevamente tomarían control de aquellos lugares y de las habitantes de aquellas ciudades. Esto nos muestra, amados, que quizás muchos de nosotros en el día de hoy hemos perdido los muros de defensa y de protección que quizás un día teníamos, o quizás usted que me está escuchando nunca los ha tenido. Y muchas cosas que están pasando en la vida de muchos creyentes viene a causa de que han perdido sus medios de defensa, sus medios de protección, aquello que le impedía que el enemigo, que los demonios, que los enemigos de Dios, que los enemigos tuyos y míos pudiesen entrar a nuestras vidas y hacernos daño, pudiesen tocar la familia, pudiesen tocar a nuestros hijos, pudiesen tocar muchas cosas de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra. Que si nosotros violamos las ordenanzas de Dios, violamos los mandamientos de Dios, no guardamos, no vivimos, no practicamos lo que Dios nos enseña, eso nos va a traer problemas a nuestras vidas. Y el enemigo va a entrar y salir como perro por su casa. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar qué es lo que está produciendo esto. Los muros de protección de muchos cristianos han sido derribados y los está alcanzando la ruina, y los está alcanzando la enfermedad, y los está alcanzando problemas terribles en sus vidas.
ataques tremendos de brujería, de hechicería, de satanismo que se están manejando en sus vidas. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Si somos la iglesia del Señor, si somos los hijos de Dios, ¿por qué el diablo me ataca? ¿Por qué el diablo me ataca a mis hijos? ¿Por qué hay gente, aleluya, que le sirve al Señor, que vive para el Señor, pero tiene hijos, aleluya, en la cautividad bajo las drogas, otros cautivos bajo el pecado, hogares destruidos dentro de familias cristianas, una economía que se va al piso, una economía que no fluye, que no avanza, y que lo que hay es ruina, aleluya, miseria, escasez? Cuando la Biblia dice que Dios nos ha llamado para que seamos bendición. Y la pregunta surge, ¿qué está pasando con nuestra relación con Dios? ¿Será que has echado a Dios a un lado? ¿Será que ya no le rindes a Dios el culto que le rendías antes? ¿Será que estás violando los mandamientos de Dios? Ahora, cuando te hablo de mandamientos, no solamente son los 10 mandamientos, es todo aquello que Dios nos manda hacer, que nos ordena hacer, y que quizás muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Cuando yo desobedezco la palabra, cuando yo desobedezco lo que Dios establece en su palabra, hermano, es como si yo me colocara mi propio cuchillo en mi propia garganta. Me estoy haciendo daño yo mismo. ¿Por qué? Porque la única manera que Dios pueda protegerme, guardarme de los enemigos de mi vida, de mi familia, es guardando su palabra, es poniéndola por obra, es preocupándome cada día por qué Dios quiere que yo haga en mi vida, preocupándome cada día y como dice la palabra, aleluya, apresurándome cada día a poner por obra lo que Dios me ordena que tengo que hacer. Yo no puedo vivir un evangelio superficial, ni un evangelio emocional. Dios no es un Dios de emociones. Dios no es un Dios de sentimiento. Dios es un Dios que se mueve por su palabra. Si tú y yo la violamos, si tú y yo nos salimos de ella, Dios no puede hacer nada. Por eso cuando Satanás tentó 3 veces al Señor, el Señor lo contrarrestó con la palabra, no lo contrarrestó con argumentos. Hoy en día hay muchos argumentos, hay mucha filosofía barata, hay muchas cosas raras que se están moviendo, pero Jesús bíblicamente no contrarrestó a Satanás, aleluya, con argumentos humanos ni nada de estas cosas. Lo contrarrestó con lo que estaba escrito. Le dijo, escrito está, Satanás. Cuando lo tentó y le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan, el Señor le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le recetó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Le dijo lo que estaba escrito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano, cada día? Hacer lo que dice la palabra. Que cuando el enemigo venga a atacarnos o a tentarnos o a querer algo con nosotros, como nosotros estamos guardando la palabra, como nosotros estamos viviendo la palabra, usted le va a soltar la palabra porque usted se la sabe. ¿Por qué se la sabe? Porque usted la vive. ¿Por qué la vive? Porque Dios se la enseñó y usted es una persona que siempre se ha preocupado por, aleluya, hacer lo que Dios le dice. Y cuando usted hace eso, el enemigo tendrá que retroceder, tendrá que soltar a tus hijos, tendrá que soltar a tu familia, tendrá que soltar tu vida, tu cuerpo, todo aquello que haya tocado de ti. En el caso económico hay un problema tremendo. ¿Por qué hay tanto problema económico? ¿Cuántos cristianos con problemas económicos? Pero hay una orden bíblica en la palabra, que todo el que es cristiano debe diezmar y debe ofrendar. Hoy hay un problema, hoy un tema polémico con este tema, pero es lo que dice la Biblia. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no trae una semilla, si usted no trae primicias, hermano, ¿cómo Dios va a proteger tu economía? Hace un tiempo un hermano de nuestra congregación que ha pasado por momentos difíciles económicos, pero que en reiteradas ocasiones cuando veo sus declines, aleluya, y sus situaciones, le he dicho, hermano, ojo con esto, mira lo que dice la palabra.
Y hace un tiempo, últimamente hace unos días, volvió y me dijo, pastor, me está pasando esto. Y yo le decía, hermano, volvemos a lo mismo. A usted se le ha sido difícil obedecer en esto. Y mientras usted no obedezca a esto que dice la palabra, Dios nunca podrá proteger tu economía. Porque estás violando su palabra. Y Satanás sabe que la estás violando. Y muchos violan la palabra. Muchos que me están viendo no diezman, no ofrendan. ¿Y cómo puede Dios prosperar tu economía si le estás robando a Dios? La Biblia dice, robará el hombre a Dios. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El Señor dice en su palabra en Malaquías, toda la nación me habéis robado. Y es la única parte en la Biblia donde Dios le dice al hombre, probadme en esto ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te estoy hablando solamente de la parte económica. Y el Señor dijo que hay un demonio que se llama el devorador. Y ese demonio no lo podemos reprender los pastores, no lo podemos. Yo a veces veo pastores reprendiendo al devorador, pero a eso no pasa nada. Porque la Biblia, el Señor dice, y yo, dice Dios, yo, Dios, reprenderé al devorador por vosotros. Y ese demonio, mientras usted viole la palabra, mientras usted viole el mandato de Dios, mientras yo como predicador viole esa palabra, no hay economía que se pare, no hay bendición económica por ningún lado. Esto no se resuelve orando, esto no se resuelve que oren por tu economía o por tu finanza. Hermano, yo tengo que enseñarte la verdad, yo tengo que hablarte la palabra, yo no te puedo engañar. Aleluya. Si usted empieza a obedecer la palabra, Dios, hermano, empezará a multiplicar tu finanza, comenzará a proyectar tu economía y a multiplicarlo. Hermano, puertas se te van a empezar a abrir, pero tenemos que entender que tenemos que ser obedientes a la palabra, porque si no lo hacemos, Dios no podrá. Los muros de defensa de nuestra economía, de nuestras finanzas, se irán al piso, como se ha ido al piso la finanza de mucha gente. No, porque la plata es para el pastor que se la roba. Olvídate, si el pastor se la bebe, se la fuma, si se la gasta, ese es problema de él. Le dará cuenta a Dios un día, pero tú no te robes la bendición. Bendice, haz lo que Dios te dice, que si el otro hace, distorsiona y hace daño con ella, aleluya, la Biblia dice que todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y le daremos cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, mientras estuvimos en esta tierra. A Dios le daremos cuenta, pero ¿sabe qué es lo importante? Que usted obedeció, que usted cumplió. Aleluya. ¿Y por qué te hablo de este tema? Porque sé que hay mucha gente que pasa por muchos problemas económicos. Aleluya. Pero cuando tienes la estabilidad económica que Dios te ha dado, te olvidas de darle a Dios. Aleluya. La Biblia dice que un día se acercaron al Señor y le llevaron una moneda con el rostro del César. Y aquella persona, para tentar al Señor, le preguntó al Señor que qué se haría, que si era digno de darle tributo al César. Y el Señor le dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué es el César? El arriendo. ¿Qué es el César? La luz. ¿Qué es el César? Los servicios públicos. ¿Qué es el César? La ropita nueva que necesitas comprarte, el colegio, la mensualidad del colegio, el recreo de los muchachos, los gastos por ahí, que los zapatos, que el paseo, todo eso son César. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios, si quieres tener una economía protegida. En esos días el hermano entendió y empezó a hacer lo que la palabra de Dios le enseña, no lo que yo le dije. Y enseguida me dijo: pastor, tengo testimonio. Claro, porque cuando obedecemos a Dios, Dios respalda su palabra. Lo mismo es en la salud.
Lo mismo es en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios cristianos destruidos? ¿Cuántos cristianos que hoy en día ya no están en la iglesia, que se apartaron, que se fueron al mundo? Otros que están en un estado de desánimo terrible. Aleluya. ¿Por qué? Porque se han descuidado de la comunión con Dios, se han descuidado de la presencia de Dios, y los muros de protección, aleluya, han sido derribados. Oiga bien, y cuando la presencia de Dios, cuando los muros de protección de Dios en nuestras vidas ya no están, es un peligro, porque el enemigo tendrá acceso a tu salud, tendrá acceso a tu familia, tendrá acceso a tu matrimonio. Aleluya, aunque lo reprendamos, aunque lo echemos fuera, pero hay algo que le está dando derecho legal. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, rompió el decreto, el edicto, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, anuló el acta de los decretos que nos enjuiciaban y nos tenían como pecadores, aleluya, y dice que los clavó en la cruz del Calvario, y hoy nos dio vida y vida en abundancia. Pero Dios anuló eso, porque en Cristo Jesús Él se hizo pecador por nosotros, bendito sea el Señor, anulando esa acta. Pero si yo, mire Jerusalén, mire la condición que estaba. Su economía se fue al piso, su estabilidad se fue al piso. Lo perdieron todo, hermano. Hay gente que lo ha perdido todo, y hay gente que si no reacciona lo perderá todo también. Pero Jerusalén estaba así porque ya no guardaban las ordenanzas. El mismo profeta Nehemías reconoció en su oración: Señor, hemos pecado contra ti, no hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado tus ordenanzas, no hemos guardado tus preceptos, no hemos guardado tu palabra, hemos hecho otras cosas, nos olvidamos de ti, ya nos gustan más las cosas del mundo, y eso ha generado el conflicto, el problema, los demonios atacando, y las cosas y el problema, aleluya, y la desgracia y la desolación y la miseria. Pero es el momento, amados hermanos, esto tiene más profundidad y mucho por hacer, pero el tiempo no nos alcanza. Andarabasaya Ramacanda. Pero en este momento, hermano mío, yo lo único que quiero decirte es que es el momento. Dios me ha puesto como profeta en esta tarde para que reedifiquemos esos muros, para que entendamos por la palabra de Dios la necesidad que tenemos de guardar la palabra. No podemos ser cristianos superficiales, no podemos ser cristianos, aleluya, de nombre, aleluya. Tenemos que ser gente de Dios, gente que guarde la palabra, gente que viva la palabra, porque es la única manera en que Dios tendrá su respaldo sobre nosotros. Dios respalda a esa gente que se guarda para Él, que le teme a Dios, como dijo el predicador Salomón en el libro de Eclesiastés: el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la clave. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, mira a cada televidente que en esta hora nos está viendo, Señor. Padre, ellos han entendido esta palabra. Padre, ellos han entendido este mensaje. Gente que quiere que su economía sea reedificada. En este momento, amado amigo, si usted quiere, vamos a reedificar los muros, vamos a reedificar los muros que protegían su economía. Aleluya. Y usted va a ver, hermano, que cuando usted empiece a obedecer a Dios, cuando usted empiece a diezmar, a ofrendar y a darle a Dios lo que es de Dios, tu economía se disparará, tu economía se irá al máximo, a lo más alto. Entenderás la palabra de Dios, que es veraz y verdadera. Tu salud mejorará, aleluya, será una persona sana establemente. Tu familia, tu matrimonio, aleluya, será estable, fuerte, firme. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo quiera enviar cosas, aleluya, Dios, los muros de defensa de Jehová les protegerán, aleluya, para que nadie toque tu familia, para que Dios guarde a tus hijos, para que Dios guarde a tus hermanos, para que Dios guarde a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada televidente, Señor, que nos está viendo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderoso Dios, obra poderoso Dios, obra poderoso Dios en esta hora. Hay gente
que me está viendo en este momento, que necesita que muchos muros sean reedificados en tu vida. Necesitas que se reedifique, aleluya, tu economía. Gente que me está viendo que necesita que se reedifique su salud. Tu salud será reedificada hoy, aleluya, si empiezas a entender que tienes que cuidar tu templo, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y pedirle perdón al Señor porque le fallaste un día, abusaste de tu cuerpo, abusaste de la comida, abusaste del alimento, abusaste de muchas cosas, aleluya, y hoy estás en esta condición. En el nombre de Jesús de Nazaret, no te cuidaste, pero aquí está el Dios, aleluya, en el cual oró el profeta Nehemías y dijo: así, Señor, como tú dijiste, si te fallamos y pecaremos contra ti, vendrán todas estas cosas, pero si nos volvemos a ti, si nos arrepentimos, si nos humillamos, Señor, tú nos restaurarás. Hoy Dios va a restaurar tu salud. Hoy Dios quiere restaurar tu familia. Ese matrimonio que quizás te dijeron a través de la palabra: cuídalo, aleluya, pórtate bien. Recibiste esa enseñanza, pero hiciste caso omiso a lo que Dios te habló, porque como en ese momento tu matrimonio estaba bien, nunca pensaste que esa palabra era para ti. Pero mira lo que ha venido pasando últimamente. ¿Por qué? Porque rechazaste la palabra, porque rechazaste la enseñanza, y aunque las cosas en el momento iban bien, Dios te estaba previniendo. Dios estaba usando esa parte preventiva para que tú estuvieras atenta, para que tú empezaras a hacer aquellas cosas que ya habías empezado a descuidar y que estaban deteriorando tu matrimonio y que estaban deteriorando tu relación con tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que estaban deteriorando tu economía, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, poder de Dios obra, oh, poder de Dios obra en cada televidente, Señor. Padre, la vida de Jenny Fuente allá en la luz del mundo, restaura su salud, restaura su cuerpo, restaura la vida de esta mujer, hermano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy Dios restaura tu salud. Hoy los muros, aleluya, que protegen tus cuerpos, tu salud, hoy son reedificados en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay que restaurar el culto a Dios, hay que restaurar la relación con Dios, hay que restaurar la humillación a Dios, hay que volver a las lágrimas, hay que volver a la humillación, hay que volver a las rodillas, hay que volver al tiempo de rodillas, hay que volver a los tiempos de soledad con Dios, hay que volver a la intimidad, hay que volver a la búsqueda, al servicio, hay que volver a la congregación, a los cultos, hay que volver a congregarse como tiene que ser, hay que volver a los ayunos, hay que volver a la vigilia, hay que volver a la lectura de la palabra, hay que volver, aleluya, a ese deseo, a ese ánimo. Bendita sea la gloria del Señor, para que cuando entremos en esa condición, toda tu familia será cercada. Dios guardará a tus hijos, Dios guardará a tu familia, Dios guardará tu economía, tu salud, tus propiedades, tus cosas materiales. Dios guardará todo lo que tiene que ver contigo. Dios te librará. ¿Sabe algo? Cuando nosotros le robamos a Dios en la parte económica, vienen cuatro cosas: viene la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y devora y despedaza todo, aleluya. Pero cuando usted guarda la palabra y la pone por obra y hace lo que Dios le manda, la Biblia dice que el Señor, aleluya, restituirá lo que se llevó la oruga, lo que se llevó el saltón, el revoltón y la langosta. Dios restaurará tu salud, Dios restaurará tu matrimonio, Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu vida espiritual, Dios restaurará tu matrimonio, tu ministerio, Dios restaurará, aleluya, tu relación con Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo hay que humillarse en esta hora, solo hay que reflexionar en esta palabra y meditar en ella y entender y decirle: Señor, así es, te he fallado, me he descuidado, me he desviado, pero hoy renuncio a todo esto, Padre mío. Hoy, Dios de la gloria, yo me reivindico contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no es ayunando. Hay gente que quiere ayunar para que Dios le dé dinero. No, la Biblia no enseña que hay que ayunar para que Dios te dé plata. La Biblia dice que hay que diezmar y ofrendar y traer semilla al altar del Señor, a la casa de Jehová, al alfolí. La Biblia dice que al alfolí, a la casa de Dios, al templo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aleluya, y Dios dice:
y probadme en esto ahora, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nos llaman desde Taganga. Dios bendiga a la familia de la fe en Taganga. Pedimos oración por la joven Ángela Garay, que se encuentra delicada de salud. Le han salido masa en el rostro y no soporta los dolores que le ocasiona. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira la vida de Ángela Garay donde se encuentre. Envío el poder sanador de Dios ahí en su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Hay un pueblo en Taganga que ha creído. Hay unos hermanos en Taganga que han creído delante de ti, Señor. Por lo tanto, proclamo en la vida de Ángela Garay, Señor, su sanidad, su desinflamamiento de esas, aleluya, masas que han salido y que desaparezcan en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, soy el pastor John Beltrán, pastor principal del Ministerio Evangelístico Internacional Sendas de Santidad. Nos vemos en otra próxima oportunidad aquí en la hora de la oración. Bendiciones. Si quieres guerra, la guerra te